indicador. Entonces, entre los 50 que somos, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Cómo nos dividimos. Serían, siquiera de que ser pues 5, sería mucho hacer 10 temas de exposición. Probablemente hagamos 5. Mis 5 serían 10. Y esos 10, bien difícil que expongan 10, porque sería muy largo. Entonces, tenemos que hablar con no, como este es el primer semestre que yo llevo la teoría, más hablaremos con el doctor Rubén a ver cómo han dividido eso, ¿ya? Entonces, no se preocupen, por lo menos esta semana, la siguiente clase también la voy a hacer yo, pero recién sería a partir de la subsiguiente clase que veríamos cómo haríamos la exposición, ¿ya? Por Ya, doctor. favor, ya, entonces, ya somos 35, bueno, ya somos más del 70%. Perdón, chicos, por favor. Ya, entonces vamos a empezar con lo que es un poco, como les digo, lo del medio interno. Entonces, ustedes saben que el medio interno se define como lo que permite los cambios, ¿no? Ustedes saben que el líquido intracelular no lo podemos medir en cambios, pero el No se líquido... olvide de grabar la clase. Ay, verdad, verdad, gracias chicos, gracias. Y yo como bueno, un ratito. Ya estamos. Venga, Lucía, por favor. Ya, no hagan bulla. Ya. Vamos a empezar con la fisiología del medio interno. Entonces, la otra clase que hicimos, la parte de teoría, hablamos que es lo que mantiene al final nuestro cuerpo en equilibrio, es la homeostasis, ¿no es cierto? Que es la posibilidad que tiene el cuerpo de adaptarse a determinados cambios. Eso sí, en determinados rangos. Ustedes saben que las manifestaciones patológicas se presentan cuando estos cambios son vencidos, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, sabemos que nuestras células, todas, desde el micro hasta nuestro organismo como conjunto, viven en un medio ambiente, que es un medio ambiente líquido, donde viven las células y de donde tienen la función de que extraer qué cosa, el oxígeno y los nutrientes. ¿Para qué? Para producir la serie de procesos metabólicos, producir energía y producir la vida. Y estos procesos producen, como todo proceso, energía y producen sustancias de desecho. Y estas sustancias de desecho tienen que ser eliminadas, ¿no es cierto? Entonces, esto se define como el medio interno, un lugar donde se produce el intercambio entre el interior y el exterior de la célula. Este concepto fue acuñado por Bernard en 1813, es un concepto que tiene casi 200 años. Obviamente que simplemente era un proceso de observación, ¿no? Recién, a partir de los 50, cuando se ha empezado, cuando la medicina avanza, recién se ha podido comprobar estos procesos, ¿no? Entonces, el líquido extracelular se define, es llamado como el medio interno. Y este concepto, como fue acuñado por los franceses, se llamaba como el medio del interior, medio del interior. Y es el líquido extracelular que está en movimiento por todo el cuerpo. ¿A través de quién? El sistema circulatorio. Y básicamente lo que transporta la sangre es qué cosa. Uno, oxígeno, ¿no es cierto? Luego el intercambio que se produce a nivel pulmonar, cuando se transfiere oxígeno y se elimina CO2. Entonces, la sangre es el vehículo, son las autopistas, por donde se produce la difusión. Entonces, tanto de líquidos o de nutrientes y de líquidos electrolíticos y agua, obviamente, ¿no? En este líquido extracelular están ¿quiénes? Los iones. Y estos iones, al entrar en contacto con las células, empiezan a hacer
los procesos que conocemos. Y esto permite que las células se mantengan vivas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se alteran estos mecanismos de intercambio, se producen las alteraciones patológicas. Entonces, todas las células básicamente viven en el mismo ambiente. No es que determinados sistemas tengan pHs, que es básicamente el marcador universal, diferentes. Pueden haber unas ligeras variaciones, pero están dentro de los rangos fisiológicos. Entonces, este líquido extracelular, que es básicamente el líquido intersticial y el líquido, eh, el líquido vascular, son los que se denominan medio interno. Entonces, estos conceptos han ido cambiando y recién a partir de la década de los 50 es donde se ha podido comprobar con los avances que existen, ¿no? Se han empezado a tener las bombas, etcétera, etcétera. Ustedes, bueno, ya han visto en fisiología. Entonces, nosotros sabemos que hay componentes a nivel del intra y del extracelular, tanto de aniones y de cationes. Entonces existe un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cationes extracelulares o el cation extracelular más importante? Pues es el sodio. ¿Y cuál es el cation más importante intracelular? Es el potasio. Y a nivel de aniones tenemos el bicarbonato, que es extracelular, y los fosfatos, que son intracelulares. Entonces, de los que son más importantes para establecer el equilibrio y para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo, tenemos básicamente el sodio, el potasio y el bicarbonato, ¿no es cierto? Existe la famosa bomba sodio, potasio, TPasa, que es la que permite el intercambio, genera energía y hace que nuestro cuerpo funcione, aparte de otros mecanismos, pero digamos el más importante, que representa el mayor porcentaje, es obviamente nuestro sistema sodio potasio ATPase. Entonces Cannon en 1945 expresó el término de homeostasis. Entonces la homeostasis viene a ser definido por este fisiólogo el mantenimiento del equilibrio interno y la tendencia a la estabilidad en la composición físico-química de todos los fluidos corporales con independencia del medio externo. Entonces, ustedes saben que probablemente la especie humana sea la única que se adapta a todos los climas, ¿no es cierto? Con más facilidad que otros. Ustedes saben que en la naturaleza existen, como quien dice, ¿no? Animales que viven en climas cálidos, en climas fríos, en climas templados. El hombre es la única especie que se ha adaptado y que puede vivir en temperaturas extremas. Eso tiene que ver, uno, con nuestros mecanismos de adaptación y dos, con las modificaciones que los hombres hemos hecho en el medio, en nuestro entorno, ¿no es cierto? Incluye, obviamente, desde la parte de la ropa, que es lo que los animales no tienen, obviamente, por ejemplo, un lobo tiene el pelaje independientemente, en cambio nosotros aumentamos o disminuimos ropa, zapatos, vivimos, hemos creado el fuego, la luz, etcétera, etcétera. Entonces, es una diferencia bastante importante con los animales. Eso es lo que nos ha hecho, bueno, realmente viendo las circunstancias que vivimos ahora, los depredadores más grandes, ¿sí? Que lamentablemente, pues ha habido un crecimiento que nos está ocasionando problemas y probablemente nos ocasiona mayores problemas en nuestro futuro. Entonces, se define como equilibrio, constancia o igualdad de las características del medio interno. Este tema de igualdad es muy relativo. Ustedes saben que, primero, que ninguna persona es igual, ¿cierto? Todos somos seres individuales. Y nuestras respuestas a los agentes externos y a las enfermedades son totalmente diferentes. Y esto ha sido claramente demostrado en estas circunstancias, porque ustedes han oído que al principio, digamos, existían factores de riesgo, ¿no? Los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, eran los que tenían susceptibilidad para hacer la enfermedad grave, ¿no? La forma grave del COVID-19. Pero nosotros que hemos trabajado en los hospitales en el COVID hemos visto que eso no es totalmente cierto. Los pacientes, es cierto, ¿no? La mayor parte de obesos y diabéticos han fallecido, pero también hay un porcentaje muy importante de pacientes jóvenes
que aparentemente no tenían comorbilidades y simplemente han hecho formas muy severas de fallecer. Entonces, lo que va a quedar estudiar a ustedes y a las futuras generaciones es determinar qué más hay para que ciertas enfermedades se manifiesten con mayor intensidad que otras. Entonces, básicamente, la homeostasis, ¿qué permite? Permite que las células desempeñen sus funciones de manera adecuada. Entonces, al llegar a un equilibrio es donde nosotros funcionamos bien. Todo desequilibrio produce enfermedad. Es como dicen, ¿no? En la vida todo extremo es malo. Entonces nosotros tenemos que aprender a mantener un equilibrio. Y ese equilibrio, o sea, obviamente tiene que ver con nuestra respuesta como individuo, o sea, nuestro propio genoma, nuestra forma de ser, nuestras complicaciones, pero nosotros al ser también entes pensantes podemos modificar nuestro interno. Ustedes van a ver, y se han oído más que todo el endocrino, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo es la diabetes. Tú puedes tener una predisposición a ser diabético, porque eso es genético, eso está demostrado. Existen familias completas de diabéticos, padre, madre, hijos, etcétera, etcétera, o primos incluso, pero no todos manifiestan la misma enfermedad, o no todos expresan la misma enfermedad, ya que algunos la expresan en forma más leve que otros. Y esta expresión también está en relación con el entorno y lo que ellos hacen. Ustedes saben que en el caso de la diabetes, pues lo más importante es el ejercicio, la comida, etcétera, etcétera. Pero pese a eso, pese, digamos, a esos factores más, existe también una respuesta independiente que no tiene que ver con el entorno. Entonces, esto es lo que nos hace más o menos susceptibles a tolerar las diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hemostasis, no hablamos, primero que hablamos de un estado de equilibrio, que en este caso, digamos, en este gráfico, estaría representado como la línea roja, ¿no? Un equilibrio. Sin embargo, la homeostasis es un proceso dinámico que va en rangos, desde rangos superiores y rangos inferiores. Entonces, ustedes han visto que todo lo que son laboratorios, funciones vitales, se manejan en rango, ¿no es cierto? No existe un valor estándar que es igual para todos. Y estos rangos, en algunas cosas como son presión, frecuencia, varían en función de la edad, no son en función del organismo. Entonces, existen rangos de normalidad. Ustedes tienen que tener como hemostasis equilibrio y rango. Existen rangos Existen rangos en los cuales tenemos que manejar, ¿no? Se existen rangos, límites superiores, límites inferiores. En esto nosotros nos estamos moviendo constantemente y eso va cambiando, como les digo, funciona nuestro medio interno, ¿no? La temperatura exterior, entonces, como nosotros vemos, tenemos estos rangos, ¿me entienden? Entonces, lo más importante que ustedes fijen que son rangos. Y todos los rangos nos permiten vivir bien, como les decía. Entonces, es diferente pues, estar a 40 grados, es diferente estar a 20 grados, es diferente beber líquido, no beber líquido, y eso nuestro cuerpo lo va a interpretar. El ejemplo más típico es el mecanismo de la sed. O sea, nos da más sed cuando estamos en climas cálidos, perdemos líquido, evaporamos y esa es la diferencia también en la función urinaria. Cuando estamos en un clima cálido tratamos de orinar, bueno, orinamos menos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo que hace es retener líquido, ¿no es cierto? Lo que no sucede en un clima frío, pues nuestro cuerpo no necesita retener líquido para mantener una estabilidad. Entonces, nuestro cuerpo básicamente es 60% de agua, ¿no? Sería lo que se llama el agua corporal total. Ahora, esta agua corporal tiene un porcentaje que es intracelular y otro que es extracelular. Entonces, de ese 60%, 40% es intracelular. Ese es algo que nosotros no podemos medir, no lo podemos ver.
mientras que el 20% es nuestro líquido extracelular. Y este líquido extracelular se manifiesta en el líquido intersticial y en el plasma o en la bolina. Entonces, por eso es que si nosotros sacamos cuentas, digamos, de una persona de 60 kilos, si consideramos de una persona de 80 kilos, consideramos el 60%, tiene 48 litros de agua más o menos, ¿no es cierto? Y de esto solamente el 5% es el que nosotros podemos medir. Por eso este 5% más o menos representa pues algo así como 5 litros. Y estos 5 litros son los que permiten uno el intercambio, el transporte de iones y nutrientes, y este 5% es el que es importante en los casos de desequilibrio. Entonces, si pues diríamos, no tendría sentido, si solo es 5%, ¿por qué un 5% puede influir tanto en la homeostasis? Y eso tiene que ver por que es el volumen circulante. Entonces, es un volumen que permite el intercambio porque atraviesa cerebro, corazón, riñón, intestinos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos al final que nuestro líquido intracelular representa más o menos 28 litros. Nuestro líquido extracelular representa 14 litros. Y existen intercambios, ¿no? Primero que tenemos que hay una membrana celular, obviamente, que es el intercambio entre el intersticio y la célula. Y tenemos el espacio que hay entre el plasma, que es el volumen circulante, y el líquido intersticial. Un ratito, chicos, denme 5 minutos. Contesta, por favor. 5 minutos, chicos. A ver, préstame. Un ratito, chicos, 5 minutitos. Hola, tía Manu, ¿cómo estás? Bien, tía. Sí, pues estoy en la casa. Es muy lindo trabajar en la casa. Bastante complicado. Ya estamos en baja, tía. Pero que no sé cómo yo tengo que estamos Perdón, chicos. Entonces, como les decía, si bien es cierto, como les decía, no de una persona de 80, de 70 kilos, bueno, ese es más o menos nuestro porcentaje de agua, ¿no? Son como 42 litros, más de casi, bueno, 60%, ¿no? Entonces, los intercambios se producen entre el líquido intracelular
en el intersticio inicialmente, a través de qué? De la membrana celular. Y se produce entre el intersticio y el plasma a través de la membrana capilar. Entonces ya sabemos que el endotelio ya dejó de ser solamente una pared, ¿no? Se ha visto que el endotelio tiene muchas funciones y las alteraciones en el endotelio producen básicamente ¿qué? Procesos inflamatorios. Entonces, el plasma, que en este gráfico está como 3 litros, sabemos que es un poco más, y eso está en función también del tamaño de la persona y de la edad. Entonces, existen ingresos que básicamente son lo que nosotros comemos y también el agua que normalmente nosotros producimos. Y los egresos, que son las pérdidas que se producen básicamente por riñones, pulmones, heces, sudor y piel. Entonces, no solo hay que considerar la parte renal, ¿no es cierto? Que digamos sería por donde se pierde la mayor cantidad de líquido, sino la parte pulmonar. Ustedes saben que un paciente que está polimnéico tiene un cuadro, presenta una mayor pérdida, por lo tanto las probabilidades de deshidratarse son mayores. Entonces eso hay que considerar en aquellos pacientes, digamos, que están en estado crítico. La polimnia también ocasiona pérdida. Tenemos en cuenta las heces, obviamente las diarreas, ya saben que ese aumento de frecuencia o de volumen también producen pérdidas que pueden ser muy severas. El sudor, eso tiene que ver con la diaforesis. Obviamente el clima cálido, mayor sudor, mayor pérdida, no solo es agua, ¿no? Con agua y electrolitos. Por eso es que cuando nosotros hidratamos a un paciente por fiebre o ejercicio extremo, no solo le damos agua, sobre todo le damos nutrientes, le damos electrolitos. El agua libre solamente se usa, como ustedes ya han visto, una buena parte se usa en pacientes con hipernatremia, no se usa en pacientes que no tengan hipernatremia. Y la piel, bueno, ustedes saben que un quemado tiene una pérdida muy importante, por eso existe la famosa regla de los 9, para determinar cuánto es lo que está perdiendo. Y nosotros cuando hacemos los balances tenemos que considerar lo que normalmente pierde una persona más las pérdidas extras, ¿no? Entonces, es por eso que es importante los balances hídricos. Lamentablemente ustedes se habrán dado cuenta que por lo menos en hospitalización general, bueno, ustedes no entran a UCI, creo, en hospitalización general, esto de los balances es bastante importante y bastante mal llevado, porque quienes hacen los balances o quienes dan los datos para los balances son los técnicos. Y ustedes saben que debido básicamente al exceso de personal, luego al déficit de personal y al exceso de pacientes, estos balances son llevados, digamos, en forma folclórica, por ponerle un término. Simplemente le preguntan al paciente cuánto orinó o si fue al baño y ellos sacan su cálculo, ¿no? Su aproximado. Entonces, cuando ustedes están en los hospitales, bueno, qué pena que no van a poder estar ahora, ustedes se dan cuenta que existen balances hídricos aparentemente buenos, ¿no? O sea, normales, digamos. Pero cuando ustedes ven al paciente, o está hinchado o está deshidratado. Y esto es más, todavía más evidente en pacientes postrados, ya sea por el motivo que sea, ¿no? Porque incluso algunos pacientes postrados, si bien es cierto, usan pañales, pero no usan sondas. Y los promedios que sacan, en lo que debería hacerse es, debería pesarse los pañales, ¿no es cierto? Pero eso no se hace. Por lo que les digo, ¿no? Mucho paciente, poco personal. Pero también muchas veces depende de qué, de la conciencia que tenga cada persona. Lamentablemente, y eso va para ustedes como médicos, no todos tienen la misma vocación. Y la vocación no significa ser, digamos, ser una madre Teresa de Calcuta, sino simplemente significa hacer lo que debo hacer y hacerlo bien. De repente ni más ni menos, pero muchas veces se hace de menos. Entonces, al final eso perjudica a los pacientes. Y mientras uno no sea paciente o no tenga una persona cercana de calidad, va, por favor,
juegue. Entonces, mientras nosotros estemos en esa condición, tenemos, como les digo, hacer bien nuestro trabajo, sea el que sea, no médico, enfermera, que ustedes tienen que aprender a inculcar a su personal y ustedes hacerlo bien, obviamente, como dicen, se predica con el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes hagan bien su trabajo y ustedes pueden exigir que las personas hagan bien su trabajo. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es en la parte quirúrgica. Ustedes saben que abrir una cavidad, ya sea torácica, abdominal, retroperitoneal, ocasiona pérdida. Entonces ustedes, los que vayan a ser cirujanos, tengan en cuenta que el balance hídrico es muy importante y hagan un balance hídrico, o sea, no dejen los medicamentos que básicamente son cloruro o dextrosa por inercia, ¿no? Ya son 3 litros, ya pues grande, 3 litros, 2 litros, qué sé yo. Ustedes tienen que calcular eso, ¿ya? Algo que pasa muy frecuentemente es que el cirujano o los cirujanos se olvidan que fueron clínicos. Entonces hay cosas que deben saber. Y esto es algo que deberían saber todos. No es solo debería ser de los clínicos, ni mucho menos del nefrólogo, del internista, que son, digamos, los que más lidiamos con esto. Debería ser de todo. Entonces, recuérdense que eso tienen que aplicarlo en su práctica diaria siempre. Entonces, como les dije, el contenido del agua corporal también varía, ¿no? Desde un 80%, que es un recién nacido, hasta un 40-45% de un anciano. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar esto? Uno, que entre comillas, el recién nacido necesita menos líquido que un anciano. El anciano, por tener menos porcentaje de agua, se deshidrata más fácilmente. Entonces, en los ancianitos, ustedes van a ver cuando regresan a los hospitales que generalmente cuando son ancianos no pueden comer, no pueden caminar, generalmente siempre están desnutridos y siempre están deshidratados. Desnutridos porque no comen. Como decir, no hay, salvo que tengan pues una enfermera o una técnica privada para cada uno, que en algunos casos sí pueden costeárselo, y que les den sus comidas, ¿no? Y la hidratación adecuada. Entonces, muchas veces nos olvidamos de hidratar a los pacientes. Como consideramos que comen, o bien el familiar dice que sí come, consideramos que come y no calculamos eso. Entonces, ¿quién es, digamos, el llamado a ayudarnos en este sentido, a corregir esto? Es las enfermeras, porque las enfermeras y los técnicos, ¿no? Porque ellos están presentes y ellos ven si los pacientes comen o no comen. Entonces, beben o no beben. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es concientizar a este personal que nos informe qué es lo que debemos hacer. Y nosotros no tener miedo a hidratar a un paciente cuando éste lo requiera. Y darle también calorías. Otro punto importante es que cuando estos pacientes no comen y no toman líquidos, tienen tendencia a la hipoglicemia. Entonces muchas veces estos pacientes vienen con trastorno del sensorio, ¿no es cierto? Y lo primero que pensamos en una persona mayor con trastorno del sensorio es que tiene una hemorragia, es casi un reflejo, ¿no? Anciano, peor si te dicen que es hipertenso, diabético, que esté con trastorno del sensorio, automáticamente nosotros asociamos que está con una hemorragia. Entonces no es siempre eso. Puede tener uno, problemas de agua, ya sea en hiper o en hipoliponatremia. Hiponatremia ustedes saben que producen trastornos del sensorio, ¿no? Entonces uno puede ser eso. Dos, intercorrencias infecciosas, que generalmente son las más comunes. Entonces, en estos dos porcentajes ustedes tengan cuidado y tengan, bueno, los pediátricos, bueno, no sé cuántos de ustedes llegarán a ser pediatras, querrán ser pediatras, pero la mayoría van a tratar adultos, sean las especialidades que sean. Entonces, vean siempre a estos pacientes. Y una forma sumamente fácil de ver si un paciente está deshidratado, ¿no? Es simplemente así, abriendo la boca y sacando la lengua. ¿Cierto? Entonces, es importante que los exámenes clínicos los hagan bien.
yo siempre les he hecho en el hospital, el ideal sería que un paciente lo observemos simplemente con una bata, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, uno, por nuestro clima, por la cantidad de personal, porque en otros sitios pues el paciente es tratado primero por un técnico, una enfermera que lo desviste, etcétera, etcétera, pero nosotros no tenemos eso. Entonces, lo mínimo es, pues, aparte de tomarle la presión, estudiar la frecuencia cardíaca, ocultarlo, revisarlo, ver la hidratación. Peor si tenemos pacientes hospitalizados. Entonces, debe ser algo de rutina. Y bueno, si es que amerita, si clínicamente tiene alguna, es sugestivo de que tengan un trastorno hidroelectrolítico, pues tenemos que ponerle unas gases arteriales, ¿no? Una de gases haga electrolito para ver si hay alteraciones de estos en el cuerpo. Y otra cosa también es el sexo, ¿no? Ustedes han visto, ustedes saben que los hombres tenemos más porcentaje, las mujeres tienen menos porcentaje. Entonces, quienes son más susceptibles pues son las mujeres de la parte de líquidos electrolitos. Entonces, eso también hay que considerar. Ahora, el balance de agua, obviamente, debería ser la cantidad, debería ser igual lo que entra que lo que sale. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros consideramos lo ideal. Ahora ustedes saben que los balances no son pues estrictamente, no son al 100%, ni son bebidas, ni son valores tan exactos como los muestra este cuadro. Pero más o menos nosotros calculamos que debemos ingerir más o menos lo que nos indica la literatura, que es aproximadamente 2 litros diarios en bebidas. Los alimentos, digamos, una alimentación estándar, más o menos tiene aproximadamente 800 en volumen. El agua metabólica, que es lo que nosotros producimos, es 300, y más o menos nuestro volumen de ingresos es algo así como 2.500, entre 2.500 y 3.000 al día. Y nosotros tenemos que mantener una pérdida equivalente. La pérdida equivalente básicamente es ¿dónde? En orina, que es el mayor volumen. Ustedes saben que es más o menos es 1.500 a 2.000, dependiendo obviamente de la ingesta, pero eso nos da más o menos cuánto, un promedio de como 1.5 cc kilogramos, que es lo que nosotros mantenemos como diuresis. Y en base a eso se hacen los valores, ¿no? Se hacen la clasificación de oligoanuria, cianuria, etc. Pero eso es diferente en los niños porque en los infantes es ocasional. Por favor. Por piel y pulmones se pierde más o menos 900 y esto aumenta en casos de pacientes que hacen ¿qué? Fiebre y pacientes que hacen poliemia. Entonces, ustedes tienen que considerar este factor. Es muy importante. Y bueno, las heces son 200 y hace un equilibrio. Entonces, los que más varían son básicamente orina y piel y pulmón. Nunca se olviden de esta parte. Por eso es que la frecuencia respiratoria no solo sirve para evaluar, digamos, no solo sirve para evaluar la parte respiratoria, sino también el nivel de hidratación. Entonces, la regulación del medio interno no solo está a cargo de la parte renal, que digamos sería lo más evidente, sino de la parte tegumentaria, de la parte renal, de la parte digestiva, de la parte circulatoria, de la parte endocrina o neuroendocrina y de la parte respiratoria. Entonces, básicamente lo primero que tenemos es que nuestra piel protege a nuestro organismo como un medio aislante, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nuestra piel es bastante resistente, uno, a cambios de temperatura, a través de vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo del clima, es impermeable y es resistente, obviamente tiene un grado de resistencia a las noxas,
pero es bastante resistente. Y lo que nos permite, ¿qué cosa es? Mantener un equilibrio con nuestro exterior. La parte renal, bueno, básicamente tiene que ver con eliminación de sustancias dañinas, restos del metabolismo y mantener un equilibrio de agua y electrolitos. Sin embargo, que consideran que el riñón no solo sirve para orinar, ¿no es cierto? Esa es una de sus funciones, mantener la función. Sin embargo, el riñón tiene que ver con temas tan importantes como uno, la anemia, tiene que ver con la nutrición, para tener albúmina, tiene que ver con metabolismo mineraloso. Entonces, esta parte del riñón es sumamente importante, controla la presión. Ustedes saben que la anemia, así como la desnutrición, son factores que predisponen a que las infecciones y problemas trombóticos. El aparato digestivo también es muy importante porque no solo es transferir sustancias nutritivas y eliminar, ¿no es cierto? Ya se ha visto que también tiene función inmunológica. Y ustedes van a empezar a ver, y esto se ha visto desde hace unos 5 o 10 años, lo de la microbiota, la probiota, etcétera, etcétera. Entonces hay, ¿no? Transferencia, transfusión. Y se ha visto que estos gérmenes, bueno, no son gérmenes, estas bacterias que normalmente tenemos, que son antes se conocían simplemente como saprófitas, también tienen una función importante en la homeostasis. Incluso le atribuyen, digamos, que su desequilibrio puede producir trastornos depresivos, exacerbar cuadros de hipertensión, diabetes, enfermedades inmunológicas, etc. El aparato circulatorio tiene que ver con transporte de sustancias y desechos. Ya saben que es las autopistas, y estas autopistas son las que permiten el intercambio, ¿cierto? Cuando se altera, también se altera nuestra homeostasis. Aparte de transportar que los leucocitos, que son gametosformes que sirven para nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene esa función. Y el neuroendocrino, ¿y qué tiene que ver? El neuroendocrino regula las funciones corporales a través de hormonas y mensajeros y estímulos eléctricos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alteraciones a nivel del sistema neuroendocrino, tenemos una disregulación. Entonces, ustedes han visto que es muy importante esto. Entonces, hay, por ejemplo, los pacientes renales es común que hagan qué cosa, hiperparatiroidismo o que hagan hipotiroidismo, ¿no es cierto? Es bastante común encontrar en pacientes renales hipotiroidismo subclínico. Entonces, ustedes se han dado cuenta que nosotros cuando hacemos el estudio de nuestros pacientes, dentro de todo lo que pedimos, también pedimos perfil, exámenes endocrinológicos, no solo tiroides, que la más común sería, pedimos cortisol y ahí se puede pedir testosterona, dependiendo lo que encontremos. La parte respiratoria, que bueno, mantiene una adecuada concentración de oxígeno en la sangre, así como una eliminación de CO2. Ustedes saben que ustedes están haciendo neumología, hay un equilibrio ventilación-perfusión, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una buena ventilación y una buena perfusión para que haya un adecuado intercambio de oxígeno y monóxido. Por eso cuando se altera la perfusión o cuando se altera la ventilación, se producen manifestaciones, ¿no? Y alteraciones respiratorias. Entonces, el sistema de regulación neuroendocrino, bueno, el sistema de regulación básicamente, ¿qué cosa tiene? Tiene sensores, vías aferentes, centros de procesamiento, vías eferentes y efectores. Entonces, todo el mecanismo de regulación tiene estos elementos, ¿no? Los sensores son estructuras generalmente que detectan cambios. Y estos a su vez
producen estímulos con estructuras y funcionamientos distintos, dependiendo de la variable. Y las clasificaciones son muy variadas, ¿no? Depende de la ubicación, de la naturaleza, etcétera. Y estos cambios son los llamados estímulos. Y la estructura y la función de estos receptores es muy distinta dependiendo de la variable a detectar. Las vías transferentes son las vías a través de las cuales la información generada en los receptores llega hasta los centros de procesamiento. Y estas vías generalmente son o neurológicas o son eléctricas o son hormonales, ¿no es cierto? Que son las a través de los cuales llega nuestro organismo, capta un estímulo, este es transportado por la diferente hasta que un centro de procesamiento, ¿no? Y el centro de procesamiento lo que hace que es elaborar una respuesta homeostática adecuada para corregir la desviación producida en su valor. Estos centros pueden localizarse en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso y en las glándulas endocrinas. Entonces, la homeostasis tiene que ver básicamente con un equilibrio neuroendocrino. Si ese equilibrio está alterado, entonces empieza a haber las alteraciones de la homeostasis. Las vías eferentes son diferentes neurológicas o hormonales a través de las cuales la respuesta elaborada por los centros de procesamiento llega a los órganos detectores. Entonces también cuando hay alteraciones en las vías eferentes puede no existir una respuesta adecuada. Y los efectores son los órganos, células o tejidos de los que depende la ejecución de la respuesta al estímulo. Aunque todas las células del organismo pueden actuar como efectores, los principales responsables de ejecutar esas respuestas son el tejido muscular y los epitelios glandulares. Entonces producen secreciones, producen vasodilatación, vasoconstricción, depende de la respuesta homeostática que queramos conseguir. Entonces cada sistema tiene respuestas, digamos, hacia arriba o hacia abajo de los distintos, de sus distintos valores y sus distintas funciones. Entonces, si nosotros vemos los sistemas de retroalimentación, vemos que primero tenemos que un estímulo que produce altera la homeostasis, ya sea en aumento o disminución. Esta condición es moderada por quién? Por un receptor. Y estos receptores que hacen envían información a través de impulsos nerviosos o señales. Por favor. Impulsos nerviosos o señales químicas a un centro de control. Este centro de control, ¿qué hace? Recibir, informar y mandar una orden, procesar, ¿no? A través de impulsos nerviosos o señales químicas a efectores que producen un cambio, una respuesta que altera este estímulo, ¿no? Esto produce una retroalimentación. La mayoría de sistemas son de retroalimentación, ¿no? Ante un estímulo tenemos una respuesta y la respuesta lo que tiene que hacer es que regresar a la normalidad. Entonces, esto puede ser alterado en cualquiera de estos fases, ¿no? A nivel del receptor, a nivel del centro de control, a nivel de los efectores o del órgano que tienen que producir el cambio. Entonces nosotros tenemos que averiguar dónde está, por eso existen, digamos, el preparatismo primario, secundario, tercero, porque es dependiendo en qué nivel de la cadena nosotros estemos afectando la respuesta. Entonces, lo más importante es esta neurocoordinación, ¿no? entre el sistema hormonal y el sistema neurológico. Entonces, sabemos que el sistema endocrino
Es un conjunto de glándulas, tejidos y células que producen sustancias llamadas hormonas, que junto con el sistema nervioso ayudan a mantener un equilibrio del medio interno, controlando procesos tan variados como son el crecimiento y el metabolismo. Entonces, el sistema neuroendocrino permite que todo esto funcione. ¿Quiénes son digamos, sus elementos? Son las glándulas endocrinas, obviamente que hacen que producen hormonas, el torrente sanguíneo, las exocrinas, que liberan sus productos a través de conductos directamente a otros tejidos, las glándulas mixtas, que producen además de hormonas otras sustancias, y los tejidos no glandulares. Y entre los tejidos no glandulares, obviamente el que está acá es el tejido nervioso, que a través de neurotransmisores envía las respuestas. Ahora, la comunicación neuronal tiene ciertas características, es diferente a la comunicación endocrina. Primero que la comunicación neuronal responde que básicamente a cambios ambientales o estímulos a través de la excitabilidad, o sea, a través de los cambios, ¿no es cierto?, de la polaridad que sabemos. Estos producen que señales eléctricas con rapidez a diferentes lugares, se distribuyen en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué hacen al final? Estos es secretar neurotransmisores que estimulan a la siguiente neurona. Es una cadena, ¿no es cierto? Y obviamente, al ser un estímulo eléctrico, produce una comunicación básicamente en milisegundos. Entonces tenemos diferencias entre la comunicación neuronal y la comunicación endocrina, la comunicación hormonal. Entonces, primero que sabemos que la comunicación hormonal es bastante específica. Existen receptores específicos para ciertas sustancias. Sus efectos son obviamente duraderos y son más lentos. Ustedes saben que probablemente lo que más rápido se transfiere es la electricidad, ¿no es cierto?, los impulsos eléctricos. Puede tener un tipo que se llama el paracrino, que es cuando se lleva a cabo entre células vecinas de un mismo tipo. Las hormonas o la comunicación hormonal muchas veces se producen pasos, ¿no? Existe lo que se llama la prehormona y la prehormona. Entonces, a través de dos pasos. Estos son cambios básicamente enzimáticos, ¿no es cierto? Y las células que producen las hormonas pueden producir su propia señal a través de receptores de membrana. Entonces, las hormonas generalmente actúan a través de receptores. La comunicación neuronal es una señal muy breve y e inicio de acción casi inmediata. Responden mediante señales eléctricas que viajan a través de la superficie de los filamentos nerviosos. Entonces, obviamente es una comunicación mucho más rápida. La mielina y las fibras nerviosas largas aceleran la conducción de la señal. Entonces, existen enfermedades que producen una pérdida de la mielina, son enfermedades desmielinizantes, y esto que produce alteraciones en la conducción, ¿no es cierto? Estas neuronas funcionan, como digo, a través de potenciales de acción, es decir, desde estados negativos hasta van perdiendo su polaridad y luego regresan. Entonces, es un cambio desde una carga negativa, una disminución y una vuelta a la carga negativa para conducir la señal. Estas corrientes dependen básicamente de qué, del flujo de iones y de las bombas de sodio y potasio, ¿no es cierto? Esos son los principales mecanismos de transporte. Y como les dije, dentro de todos, la más importante es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que lo que hace es básicamente bombear 3 sodios, o sea, sacar 3 sodios
y meter dos potasios. Y esto genera un gradiente de energía, un ATP. Y esto lo que hace es producir cambios eléctricos. Pues saben que la principal fuente de energía en nuestro cuerpo son las moléculas de ATP. Entonces, cuando esto se altera, empezamos a tener problemas. Ahora, también las hormonas son sinérgicas. Entonces, hay hormonas que se ayudan. Hay hormonas antagónicas. Las hormonas tienen la posibilidad de estimular o inhibir neuronas y Doctor, no se le escucha. más o menos cada célula. ¿Me escucha? Ahora, chicos, ¿me vuelven a escuchar? Ahora sí, doctor. Ya, entonces, las células, como les decía, poseen de 2000 a 10.000 receptores. Para una clase de hormona y una misma célula puede responder a diferentes hormonas. Si ustedes ven, la bomba de sodio y potasio gasta más o menos el 70% de la energía del sistema nervioso central. Y la sinapsis son las uniones de dos neuronas debido a la liberación de un neurotransmisor. Entonces, existe una presináptica y un postsináptica, ¿no es cierto? Y los neurotransmisores, el ejemplo más típico de esto es la acetilcolina, sirven como nexo. Y el impulso se va transmitiendo de neurona a neurona. Y algunas neuronas pueden llevar a liberar hormonas como la oxitocina de la circulación. Entonces, en este gráfico, lo que nos muestra es que la regulación del medio interno está, la regulación del medio interno está dada por la confusión del sistema circulatorio, perdón, está dado por el sistema respiratorio, el sistema intestinal, el sistema urinario y la circulación. Entonces, todos estos sistemas al final lo que hacen es hacer que nuestra sangre, que es el volumen plasmático, circule y produzca el intercambio, cuya función es entregar nutrientes a nuestras células y recoger sustancias de desecho, ¿no? A través de la circulación venosa y la circulación arterial. Entonces, ya se ha visto que todos son importantes. Si bien es cierto, existen los órganos nobles, que son, bueno, el cerebro, el corazón y el riñón, que, digamos, se afectan más en procesos de isquemia, pero todos al final tienen una función. Por ejemplo, si bien es cierto, un síndrome de hematoso, digamos, que la función intestinal no sería la más importante, pero ya se ha demostrado que el hecho de tener, por ejemplo, un estado de nasal y tener un edema a nivel de paredes intestinales que ocasiona que haya problemas de nutrición, que haya problemas de anemia. Entonces, la nutrición es un círculo vicioso. Un paciente malnutrido, un paciente que se hincha más, un paciente que tiene infecciones y por lo tanto es un paciente mal llevado. Entonces, es muy importante esto, por eso, o sea, cada vez se estudia con más importancia lo que es la nutrición. Inicialmente la parenteral, que ustedes saben que es ponerle un catéter y darle nutrición endovenosa, y luego la integral. Entonces ahora, básicamente hay cursos de nutrición, los TNTs, y los TNTs hacen énfasis en que en la nutrición enteral, no parenteral, no enteral. Entonces hablan que estos pacientes pueden ser nutridos enteralmente hasta recuperar su medio interno, hasta que puedan volver a comer, hasta que el edema de paredes intestinales disminuya y la absorción también sea mucho mejor. Entonces nosotros cuando tenemos que valorar a un paciente, tenemos que hacer una valoración del estado de los líquidos corporales. Veamos esto. Primero, la anamnesis es sumamente importante y con esta se inicia la valoración de la nutrición de nuestros
pacientes, ¿ya? Entonces, primero tenemos que ver antecedentes de ingesta y eliminación. Esto sabemos que es bastante obvio. Tenemos que saber cuánto ingiere nuestro paciente y cuánto ha perdido, ¿no? En eso están entre las pérdidas, ¿no? Está, como les decía, las diarreas, la diuresis, la poliipnia, las heridas, los sangrados, etc. Después hacemos el diagnóstico y la exploración física. Y en ese diagnóstico y en esa exploración física, lo más importante es, al inicio, es el estado mental. Entonces, cuando una persona tiene una alteración del sensorio, no piense siempre, como digo, que puede ser una hemorragia o una sepsis. Es cierto, pueden ser, nadie dice que no, pero tenemos que valorar el estado de bulimia y el estado de natremia. De todos los electrolitos, digamos, la hipercalemia, la hipocalemia no te van a producir trastornos sensorios, pero sí la alteración de la natremia y del agua. Entonces, estos pacientes siempre, obviamente, salvo que tengamos una limitación tecnológica, debemos hacerle un AGA y electrolito. Es mandatorio en esos pacientes hacer AGA y electrolito. Tenemos que evaluar la presión arterial, el decúbito supino y el semisentado. El semisentado es, digamos, lo estándar, ¿no? Ustedes saben que para tomar la presión tiene que ser un paciente sentado, que no tenga las piernas colgadas, el tensiómetro tienes que ponerlo a la altura del corazón, debe estar el paciente lo más tranquilo posible, entonces queremos darnos el trabajo de hacer esta valoración. La frecuencia cardíaca obviamente es muy importante. Ahora es cada vez más fácil porque finalmente le pones un oxímetro y te da frecuencia cardíaca y te da buena saturación, ¿no? Algo, como les decía, muy importante, que es la hidratación de las mucosas. Es sumamente fácil ver. Simplemente vemos y con eso podemos tener una idea de cuán hidratado está nuestro paciente. La turgencia de la piel es un poco más difícil y es un poco más relativo porque depende de un paciente desnutrido, que no va a tener tejido celular, sino va a ser menos. Un obeso va a ser más difícil catalogar su estado de nutrición a través de la piel. La diuresis, obviamente, eso ya sabemos que es sumamente importante. Consideren también, cuando hablan de la diuresis, consideren cuánto ha comido el paciente, ¿no? Cuánto ingerido. Pues, poco ingerido mucho, entonces su diuresis va a ser reducida. Entonces, la mayoría de veces los problemas de bulimia se solucionan con agua. Y dentro de todos los líquidos que hay, se ha visto, digamos, si comparas las gelatinas, las poligelinas, es muy importante nos habla de deshidratación. La analítica, bueno, la osmolaridad, el sodio, en sangre y en orina, la gasometría, son muy importantes. En el sodio en sangre, en orina, básicamente ya se usa en casos de hipernatremia aislada, pero normalmente un examen de rutina no ve el sodio urinario, ¿no? Es, como les digo, la prueba ahora más fácil de tener y la que más respuestas nos puede dar es un electrolito, ¿no? Es una prueba relativamente simple, rápida, que no tiene muchas alteraciones, no tiene que ver con la dieta, no tiene que ver con la temperatura, bueno, con la temperatura sí, porque se afecta en función de la temperatura, pero digamos es bastante fácil de hacer. Y eso nos da los parámetros que de un rato les voy a mostrar, que son
los parámetros con los que nosotros podemos valorar a nuestro paciente. El uso racional de líquidos exige monitorización fiable de qué cosa. Cuando yo voy a dar bulimia, y mucho más si voy a dar vasopresores, tengo que valorar qué cosa. Presión arterial y pulso. Entonces, debo asegurarme, si lo voy a hacer con una máquina, con un monitor, que el monitor esté bien. Uno, ¿no es cierto? La diuresis, ¿cómo debe ser? Si tengo un paciente crítico, la diuresis no la voy a hacer el cálculo. Lamentablemente tendré que poner una sonda al paciente y hacer un balance hídrico-estricto. Cuando se expone vías centrales, bueno, se hace a través de la presión venosa central, y la famosa presión en cuña. Pero a veces no es necesario esto, ¿no? O sea, si nosotros monitorizamos bien la presión, el pulso, la diuresis, tenemos una idea de cuán hidratado es el paciente. Los límites de volemia tienen que ver, como les digo, depende de uno mantener una ingesta adecuada. Entonces, si tenemos un paciente que, por ejemplo, no va a comer nada, ustedes han visto en el anterior cuadro, les he dicho que es más o menos 1500 los líquidos, como 800 la comida y 300 el agua oxigenada. Entonces, si ustedes suman la comida y los líquidos, hablamos de 2300, 2500. O sea, lo mínimo que tengo que dar a un paciente que no come el aporte hídrico, lo mínimo es 2500 a 3000. Ahora, de esos ¿cómo pueden ser la distribución? Depende. O sea, si es un paciente hipertenso, generalmente no uso tanto cloruro. Si es un paciente diabético, sí puedo usar cloruro. Y ustedes saben que hay soluciones, bueno, cloruro al 9 por 1000, tenemos dextrosa al 5, tenemos cloruro al medio molar, tenemos agua destilada. Entonces, tenemos ahí la Harman, hay muchas soluciones y todo eso depende de qué, de sus líquidos y electrolitos, ¿no es cierto? Si tengo líquidos electrolitos, si tengo un hipernatremia, no le voy a dar cloruro, le tengo que darle agua libre. Si es un paciente diabético, no usa dextrosa, salvo que esté usando bomba de insulina y el paciente pues va a hacer hipoglicemia. Entonces, todo depende de eso. Y obviamente cuando tenemos un catéter de Shanghai, si vemos la presión en cuña. Pero eso no es lo más común, por lo menos en una emergencia o en unidad de hospitalización. En UCI sí tienen eso. Pues, bueno, ahí tienen mejor monitoreo. Entonces, vean lo importante que es evaluar los líquidos electrónicos. Entonces, si nosotros vemos, dime. Se ve pequeña tu diapositiva y no se ve bien las letras. No, está pequeña. A ver, espérate. ¿Por qué está pequeño? Espérate. Ahora. Ahora sí se ve, doctor. Muchas gracias. Ya. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, esto es un paciente normal, estable, donde más o menos tiene, ¿no?, sus 32 litros en intracelular, sus 12 litros en intersticial y sus 4 litros en el vascular. Nosotros es un sujeto sano. Entonces, cuando hay un paciente crítico, generalmente lo que se afecta al inicio, ¿qué es? El vascular, porque es el que, como les digo, circula a través de todo el cuerpo. Entonces, al corregir ese vascular, cuando nosotros corregimos el vascular en un paciente crítico, nosotros tenemos que este volumen, para mantener esto, le vamos a aumentar volumen acá, ¿no? En el vascular, y este va a tener que distribuirse tanto al intersticial como intracelular. ¿A través de qué? De la bomba de potasio TPS. Entonces, en el paciente crítico, nosotros tenemos, al final lo que vamos a aumentar es, se va a perder qué cosa, se va a perder el vascular y intracelular es el que va a aumentar. Entonces, la reposición va acá. Por eso existe, si bien es cierto, hay un margen, pero tampoco puedes excederte mucho, salvo en determinadas patologías, ¿no? Eso, lo más importante es hacer un adecuado balance, ¿no? ¿Cuánto es lo que tengo que dar? Ni excederme, ni ser mucho menos, ¿no?
Entonces depende de que la presión hidrostática, la oncótica y los cambios de permeabilidad del endotelio vascular. La presión hidrostática es volumen, la oncótica tiene que ver, ya saben, con las proteínas y los cambios en la permeabilidad del endotelio tienen que ver eh, con los con con las hormonas. Entonces, lo que nosotros podemos manejar es cosa, la oncótica y la hidrostática, ¿no? La oncótica con una buena nutrición y la hidrostática con una buena hidratación. Cuando hay un equilibrio tanto de la hidrostática como de la oncótica, no hay tanto problema. Y la permeabilidad ya está en función de estas. Y estos son lo que normalmente obtenemos en qué cosa, en un AHA. O sea, casi todo esto es un AHA que tiene que ver primero con el oxígeno. Tenemos oxígeno venoso y oxígeno arterial. El oxígeno es algún error. No, el carbono, sí, tenemos los óvulos normales de 45, entre 35 y 45, y miren los límites, un límite relativamente alto, ¿no? De 5 o de 80, pero normalmente no vemos eso. El sodio, igual, miren, normalmente 142, un intervalo de 138 a 146 y un nivel de hasta 175 o 115. Bueno, esto es, yo realmente nunca he visto valores tan altos, ni 175 jamás he visto, pues dijeron está muerto en ese nivel. Sí, he visto 115, incluso 110, pero esto es relativamente fácil de reponer. Las calemias, bueno, este es un poco más alto, he visto pacientes hasta con 7, pero pues, saben que la hipercalemia al final puede producir muerte súbita, ¿no? El calcio tiene valores un poco más, no tan altos, y acá es importante el bicarbonato, ¿no? Siempre tenemos que mantener este valor, tratar de mantener este valor. Hay valores tan bajos así como 8, sí, pero generalmente son más tolerables por los pacientes, porque los pacientes cuando llegan a niveles sumamente bajos de bicarbonato son pacientes crónicos. Ustedes saben que todo paciente crónico tolera mejor los extremos, ¿no? Las hipercalemias, las hipernatremias, las hiperglicemias. Las glucosas son, bueno, en este caso son 100 generalmente, no están bajo como desde K90, y los valores sí son tan extremos como 20 a 1500. Antes de 1500 cuando son pacientes en estado hiperosmolar, ¿no? Estos pacientes antes solamente se les pone insulina. Y las temperaturas son relativamente variadas, ¿no? Y el equilibrio de ácidos básicos, ustedes saben que es entre, como extremos, tenemos 6.9 y 7.8, entre alcalosis y acidosis. Ya, listo chicos, hasta acá preguntas. Chicos, pregunta. Doctor, una pregunta. Cuando haya una deshidratación, los dos, lo que se va a alterar va a ser el líquido intracelular y el líquido vascular nada más, o hay otra alteración de algún otro líquido. ¿De qué compartimentos afecta una deshidratación? Ya, en una deshidratación básicamente lo que se afecta que es el vascular, básicamente es el vascular, ¿no? Porque lo vas a retomar el vascular es por pérdida de volumen, de volumen. Por eso que en la deshidratación que tú haces es meterle agua. Ya, entonces la deshidratación es en cambio en shock y es diferente y se afecta tanto el intersticial como el vascular. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas. Germán, doctor. Para consultarle, doctor, en un proceso hemorrágico, por ejemplo, cuando hay pérdida de volumen, ¿qué función cumplen los cristaloides, doctor?
A ver, los cristales que te reponen la presión hidrostática. Entonces, al reponer la presión hidrostática, alcanzas el equilibrio. La función de los cristales es básicamente reponer la presión hidrostática. Ahora, ustedes saben que la hemorragia no solo es volumen, ¿cierto? Son elementos fórmicos. Y los elementos fórmicos tienen que ver con qué, con la oxigenación. Entonces, si yo tengo solamente agua y no tengo elementos fórmicos, mi intercambio gaseoso no va a ser más adecuado. Entonces, por eso que al inicio sí tienes que reponer volumen, ¿no? Con cristaloides. Pero después tienes que reponer los elementos fórmicos, porque si tú vas a reponer solo con agua, vas a diluir al final. Entonces vas a producir mayor hipoxia. Y la idea de la transfusión es reponer elementos fórmicos para disminuir la hipoxia. Se tendría que adicionar ahí paquete globular o sangre Claro. total, tal vez. Bueno, sangre total ya no se usa desde muchísimo tiempo, pero sí paquete. Bueno, depende, o sea, si ustedes ven los cirujanos, o sea, en cirugías con mucha hemorragia, pues cuánto ponen, ¿no? Pues ahí ponen de todo, ¿no? Ponen paquete globular, plaquetas, crioprecipitado, etcétera, etcétera, porque tienes que reponer todo en conjunto. Es diferente a una hipovolemia por una diarrea, donde básicamente eso le estás perdiendo agua y electrolitos, ¿no? Entonces lo que repones son agua y electrolitos, pero en un caso de hemorragia tienes que reponer los elementos formes también, porque estas, como te digo, tienen que ver con hipoxia. Doctor, muchas gracias. Ya, a ver. Chicos, vamos a ver en cuántos están. ¿Dónde están? Tenemos 39. ¿De quién son? Bueno, a ver. Ya estoy haciendo la lista un ratito. A ver, Abarca está. Ya, Aguirre. Amau. Presente, doctor. Anaya. Presente, doctor. Buenas noches. Arostegui. Arteaga. Presente, doctor, buenas noches. Barrientos. Presente, doctor, buenas noches. Bueno. Presente, doctor, buenas noches. Cala. Presente, doctor. Buenas noches. Taller.
Presente, doctor. Buenas noches. Castillo, Presente, doctor. Caviedes, Caviedes, Coragua, Presente, doctor. Chacón, Presente, doctor. Chaico, Presente, doctor Chaico. Chile, Presente, doctor. Covarrubias, Cuba,